Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana en este conversatorio que hemos denominado el rol de la banca frente a la pandemia y a la reactivación económica, en los casos de Chile y España. A través de estos dos países, nuestro país y España, queremos abordar la actual coyuntura, producto del virus, del COVID, desde la perspectiva del sistema financiero y especialmente los desafíos que tenemos como banca y como país de cara a la reactivación. Este evento está siendo transmitido en directo vía streaming y a través de las plataformas web de los diarios La Tercera y Pulso. Quiero saludar a los dos destacados profesionales que me acompañan, a quienes desde ya agradezco su presencia y buena disposición para ser parte de este encuentro. Saludo en primer lugar al presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán. José María preside el gremio que reúne a los bancos en España desde el 2014. Después de 13 años como director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España y miembro de su consejo consultivo. Entre el año 2015 y 2019 se desempeñó además como vicepresidente de la Federación Bancaria Europea. Fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, que fue el precursor de la Autoridad Bancaria Europea. José María ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, además, entre otros. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios posgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Bueno, buenos días, José María, y nuevamente te agradezco por acompañarnos esta mañana. Buenos días, buenas tardes desde Madrid. Quiero saludar también a nuestro otro participante ilustre, y quien además oficiará como moderador de este encuentro, quien es Rodrigo Vergara. Rodrigo es investigador asociado al Centro de Estudios Públicos y del Centro Mozafar Rahmani de Negocio y Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Entre los años 2011 y 2016 fue presidente del Banco Central de Chile y actualmente es el primer vicepresidente del Banco Santander Chile. Rodrigo es ingeniero comercial de la Universidad Católica, donde recibió el premio Mejor Egresado de su promoción. Bien, Rodrigo. Máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Es también profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica y se ha desempeñado como asesor económico de los bancos centrales y gobiernos de varios países de Latinoamérica, en Europa del Este, en Asia y África. Consultor externo, Banco Mundial, el Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Es además autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y ha editado varios libros. Bueno, buenos días, Rodrigo, y gracias por acompañarnos. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo a quienes nos ven o escuchan que durante el desarrollo del webinar nos pueden hacer llegar sus preguntas al siguiente correo. Anótenlo, al siguiente correo. eventos@avif.cl. avif.cl. Repito, eventos@avif.cl. Una vez finalizadas las presentaciones, daremos espacio a un diálogo para responder las consultas. Muy bien, para dar comienzo a este evento, dejo la palabra a Rodrigo Vergara, quien nos entregará un contexto macrofinanciero y nos comentará sobre los desafíos que nos impone esta nueva realidad, marcado por el coronavirus y la contracción económica. Rodrigo. Muy buenos días. Muchas gracias, José Manuel. Un saludo especial a José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, a Luis Opaso y a todos los que nos siguen en este seminario. Gracias a la Asociación de Bancos por invitarme a participar en esta conferencia como moderador y diciendo algunas breves palabras introductorias sobre el contexto macrofinanciero, los desafíos de esta nueva realidad. El contexto es, sin lugar a dudas, muy complejo. Según el Fondo Monetario Internacional, este año el mundo va a exhibir una caída en su actividad de 5%, liderado por el mundo desarrollado que caería 8% y con una caída del mundo emergente de 3%. Y cabe recordar que en el caso del mundo emergente tendríamos China, parte importante de este mundo, que estaría creciendo, es decir, el resto del mundo emergente tendría una caída de su actividad muy similar a la que tendría el mundo desarrollado. Se trata de la mayor contracción en muchas décadas en el mundo.
Y a pesar de que se espera un rebote importante en 2021, a fines de ese año estaríamos todavía 6 puntos porcentuales por debajo de lo que se esperaba que estuviéramos previo a la pandemia. En otras palabras, tendríamos una caída muy fuerte este año, una recuperación el próximo. Estaríamos hacia finales del próximo año en un nivel similar a nivel global, me refiero, al que teníamos a fines del 2019, pero 6 puntos por abajo de lo que hubiéramos tenido si no hubiera sido por el COVID-19. Esto, por supuesto, junto a la pérdida de millones de empleos y de millones y millones de personas cayendo en situación de pobreza, en particular en el mundo emergente. Tenemos muy claro esa discusión, particularmente aquí en América Latina y, por qué no decirlo, también en Chile. Las proyecciones para Chile no son más auspiciosas. Según el Banco Central, el país tendría una caída en su Producto Interno Bruto este año en torno a 6,5%. Ya se han perdido 1,5 millones de empleos. Si a ellos se les suman los que están bajo la Ley de Protección del Empleo, se llega alrededor de 2 millones, lo que representa más de un 20% de la fuerza de trabajo. En muchas partes del mundo, las economías empiezan gradualmente a abrir. Desgraciadamente, todavía ese no es el caso de Chile, pero en muchos países las economías empiezan gradualmente a abrir. Los efectos han sido enormes, sin precedentes en nuestras vidas, pero ya hay lugares donde se empiezan a ver algunos signos de recuperación. Quizás el caso más emblemático, además de importante para Chile, porque nuestro principal socio comercial es China, donde algunos indicadores ya están en niveles similares a los que había previo a la pandemia. China, por supuesto, es importante, como les decía, porque es nuestro principal socio comercial y porque además tiene una influencia muy significativa en el precio del cobre, es el principal consumidor de cobre del mundo. Hemos visto, de hecho, en las últimas semanas un fuerte incremento en el precio del cobre. En algún momento, a principios de año, estaba cerca de $2, hoy día está más cerca de los $3. Por cierto, todo esto partió allá, en China, y luego van más adelantados que el resto. Pero incluso en algunos países de Europa, y entiendo que José María nos va a hablar más adelante sobre el caso español, hay signos de cierta recuperación, por supuesto, todavía en niveles muy bajos, muy inferiores a los que había previo a la pandemia, pero pareciera que lo peor habría pasado. Hemos visto, por ejemplo, algunos indicadores algo mejores en los casos de Francia y de Alemania en las últimas semanas. Por cierto, el riesgo de rebrotes y luego nuevas cuarentenas y nuevas caídas en la actividad sigue presente, pero hay algunos signos que son algo mejores. El desafío hacia adelante es gigantesco. Se trata de reactivar la economía y el empleo con la mayor velocidad posible. Los bancos centrales y los gobiernos han actuado con total decisión, haciendo programas de inyección de liquidez y de apoyos fiscales a hogares y empresas sin precedente, muy superiores a los que hubo, de hecho, durante la crisis financiera global de 2008-2009. El desafío inicial era evitar una crisis financiera. Sabemos que si una crisis real como esta, producida por la pandemia, además incluye una crisis financiera, no solo la caída es más profunda aún que la que ya ha habido, sino que además la recuperación es más lenta, es más prolongada. Recuperar el canal del crédito toma tiempo, de hecho, como fue el caso durante la crisis financiera global. El ejemplo de Chile en esto es bastante ilustrativo. Durante la crisis financiera global de 2008-2009, por supuesto que nosotros fuimos impactados. Durante el 2009 tuvimos una recesión y el PIB cayó alrededor de 1%. Sin embargo, no tuvimos crisis financiera, no hubo quiebras de empresas, no hubo problema en el sistema bancario, y de hecho el año siguiente, el 2010, ya la economía se recuperaba fuertemente con un crecimiento de en torno a 6%. De hecho, los 3 años siguientes crecimos en torno a eso. La labor de los bancos centrales entonces ha sido clave para evitar esta crisis se transforme en crisis financiera, entregando liquidez para mantener activo el canal del crédito. A ello, como decía, se han sumado los apoyos directos o vía garantías de los gobiernos, fundamental para que la inyección de liquidez llegue a empresas y hogares. Y junto con lo anterior también destaca la difícil labor de los supervisores que, como sabemos en el caso de Chile, a diferencia de la mayor parte de Europa, no está en el Banco Central la supervisión, que deben conciliar las necesidades de la crisis con la mirada de solvencia de largo plazo del sistema.
Afortunadamente en nuestro país tenemos una banca sólida, bien capitalizada y profunda, que ha respondido al desafío con masivas reprogramaciones y otorgando nuevos créditos. José Manuel nos hablará de seguro de ello más adelante durante su presentación. Ello ha sido clave para contener los ya elevados efectos de la pandemia. Pero nos queda el desafío más grande, que es la reactivación. Celebro el acuerdo al que, a partir de propuestas de un grupo de economistas, entre los cuales participé, llegó el gobierno y el Congreso en nuestro país, un plan de 12.000 millones de dólares, cuyo eje fundamental será precisamente la reactivación. Cabe aquí esperar un fuerte impulso fiscal, que además de los apoyos y alivios a familias y empresas, incluya un incremento de la inversión pública, así como incentivos y eliminación de trabas para tener una recuperación fuerte en la inversión privada. Es de esperar, por otro lado, que los indicios de populismo que hemos visto aparecer en nuestros representantes políticos en las últimas semanas, frecuentes, debiéramos decir, en periodos de crisis donde no solo aparecen buenas ideas, sino también, desgraciadamente, algunas muy malas, sean solo eso, indicios, que se reviertan a la brevedad y que no tengan mayor profundidad. Por cierto, este es un tema muy clave y mayor para lo que viene. De igual forma, espero que la discusión en torno a los cambios constitucionales que se viene sea fructífera y racional, y no se encamine por senderos fáciles que solo producirían en el largo plazo menos progreso y bienestar para la ciudadanía. La banca será fundamental en lo que viene. Mantener el flujo de crédito, pero a la vez cuidando de la calidad de este y de su capital y solvencia. Adaptarse a los nuevos tiempos. Acelerar la transformación digital que ya se venía dando con fuerza. Son todos clave para una recuperación lo más rápida posible y a su vez, lo que es muy importante, sostenida. Además, coherente con los tiempos y fundamental para apoyar el proceso de crecimiento y desarrollo futuro del país. Termino con eso mis palabras y dejo ahora con la palabra al presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Manuel. Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer una presentación que nos va a ayudar en nuestra conversación. Muy bien. Nuevamente, gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera videoconferencia para compartir con ustedes y contar lo que hemos hecho en este tiempo de pandemia en la banca, que nos exige mucho a todos en nuestros roles y trabajos, por supuesto también en nuestra vida personal y cotidiana. En lo sucesivo vamos a seguir compartiendo con ustedes de esta forma, en esta forma de webinar, junto con otros distinguidos invitados. Quisiera iniciar esta presentación haciéndonos la pregunta, tal vez la más básica: ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación en que nos encontramos? Y no es fácil responder a esta interrogante. Por supuesto que ya sabemos algunas cosas que al inicio de la crisis sanitaria no se conocían, y eso no es poco. Pero lo principal es saber si estamos o no en una ruta de salida. Desafortunadamente, eso todavía lo ignoramos. Lo que sí sabemos es que el virus sigue circulando por el mundo y entre nosotros, y que hoy muchos seguimos confinados, yo en mi departamento en Santiago, y usando mascarilla cuando tenemos que salir de nuestras casas. También sabemos que mientras no exista un mecanismo o una vacuna para controlar el virus, se seguirán manteniendo estas medidas de distanciamiento físico y confinamiento para mantener a raya el contagio de la enfermedad. Esto significa, en el mejor de los casos, que la economía se recuperará en el mediano plazo al 90% de su capacidad, como lo indica esta portada de la revista Economist de hace unas semanas, para el caso de las economías avanzadas. Nuestra evaluación para Latinoamérica se ubica en torno al 80-85%. En todo caso, una economía al 90% en el mundo desarrollado y al 80% en el mundo emergente dista mucho de ser una plena recuperación. Este porcentaje que falta se explicaría por la baja actividad de industrias como el transporte aéreo, el turismo y el retail tradicional, entre otras. Pero es crucial, especialmente para el empleo, alcanzar una plena recuperación de la economía. En este escenario tan convulsionado, los bancos estamos trabajando sin descanso, en nuestra propia sala de urgencia,
así la llamamos. A nuestra manera nos sentimos en la primera línea, atendiendo a nuestros clientes, personas con giro y a las empresas, muchos de los cuales pasan, sabemos, por momentos muy apremiantes. Tenemos un rol muy importante que cumplir y lo estamos haciendo al 100% de nuestras capacidades, aún con nuestro personal con restricciones asociadas a la pandemia. Para muestra, el 94% de las sucursales han estado abiertas en zonas sin cuarentena. Y considerando las zonas con cuarentena, tenemos un promedio del 68% de sucursales abiertas. Pero más aún, puedo decirles que nunca la banca chilena ha otorgado más créditos en un periodo de 4 meses que entre marzo y junio de este año. Si ustedes me hubiesen preguntado en enero si la banca en Chile era capaz de alcanzar este nivel de productividad a la velocidad que se ha hecho en estos meses, la verdad es que yo, que he pasado una vida trabajando en banco, le habría dicho que simplemente no era posible. Permítame compartir brevemente cuáles entendemos son los objetivos de los bancos en esta crisis. Empiezo con 3 objetivos que debemos asumir y hemos trabajado en el corto plazo. En primer lugar, ser un actor confiable para seguir captando depositantes. Sin ahorros y depósitos, los bancos se nos quedamos sin el combustible para mantener la marcha, a la velocidad que requiere una crisis como la que estamos enfrentando. Si los bancos no cuidamos los depósitos y ahorros, no solo incumpliríamos la ley, sino que se provocaría una crisis todavía mayor. Y una crisis bancaria es lo que un país debe evitar a toda costa y es lo que Rodrigo mencionaba. Una condición indispensable para operar con el dinero de terceros, de hecho, es la confianza. La industria bancaria, similar a la industria aérea y a la salud, requiere de altos niveles de confianza para operar. Sin ella, solo en cosa de días, un banco puede dejar de existir. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses? En este periodo, los depósitos han crecido más del 20% en términos interanuales, como se puede apreciar en este gráfico. Son las cifras más altas de varios años, toda una prueba de la confianza que los clientes mantienen en la banca chilena. Segundo objetivo, debemos mantener la disponibilidad de la cadena de pagos. ¿Cómo lo hacemos? Pues facilitando todo lo posible a la transaccionalidad en un tiempo, donde la mayoría de nuestros clientes viven en condiciones de cuarentena. Una cifra que destaca lo anterior es el récord histórico de 11 millones de clientes conectados en este tiempo. Para esto, la inversión hecha en años previos por la banca en tecnología, estructura y ciberseguridad ha posibilitado que los canales digitales jueguen un rol clave, apoyando la realización de transacciones desde el hogar o desde lugares remotos. Como ejemplo de lo anterior, en este gráfico se puede ver claramente el importante rol de las transacciones de tarjetas por Internet a partir de marzo de este año, un fenómeno que creemos va a mantener su impulso en adelante. Tercer objetivo, debemos acompañar a nuestros clientes deudores. Esto implica trabajar intensamente en reprogramaciones y otorgamiento de nuevos créditos. ¿Qué ha pasado? Bueno, creemos que la respuesta es esperanzadora. Hemos ejercido a través del crédito un rol contracíclico en una dimensión que no recuerdo haber visto anteriormente. Mientras en las crisis subprime, la curva de colocaciones comerciales siguió la tendencia de caída del Producto Interno Bruto. Como ustedes ven en el gráfico, eso se aprecia en la caída en la primera parte del gráfico. Durante este año, a diferencia de ese 2008, ustedes pueden ver cómo mientras la actividad económica cae un 15%, la banca se activa creciendo las colocaciones en cifras también en torno al 15%, creciendo. Situación deseable desde el punto de vista de políticas públicas, pero que en realidad pocas veces se ha visto en la historia. A continuación les quiero mostrar con algún detalle cómo la banca está haciendo su trabajo. La verdad es que los números son decidores en cuanto a la labor efectuada en estos meses. Veamos. Posteriormente a los hechos de octubre del año pasado, la banca realizó 300.000 reprogramaciones. Desde marzo de este año, las cifras saltaron a 1.2 millones de nuevos clientes reprogramados. Eso equivale al 19% del conjunto.
Estamos hablando de 37.000 millones de dólares, que equivale al 31% del total de créditos correspondientes. A contar de mayo, de ahora reciente mayo, se han aprobado más de 200.000 créditos FOGAPE. De este número, el 96% estuvo como destinatarios a las MIPYMES. Esta cifra es del orden de 10.200 millones de dólares, más del 4% del Producto Interno Bruto. Todo lo anterior me permite afirmar que corresponde a la mayor inyección histórica de liquidez en este segmento en tan poco tiempo. Cabe destacar, esto se ha realizado manteniendo la continuidad operacional y el resto de la actividad crediticia. De hecho, entre mayo y junio, el flujo de créditos comerciales no COVID alcanzó a 6.250 millones de dólares mensuales en promedio. Y en cuanto a las solicitudes aprobadas para el crédito FOGAPE COVID, la industria en 2 meses de trabajo ha aprobado más de 200.000 solicitudes. Estimamos, de hecho, como tendencia, que la banca aprobará más del 90% de las solicitudes elegibles recibidas, más del 90%. De las cifras anteriores, el 96% de los créditos aprobados, reitero el punto, han sido destinados a micro, pequeñas y medianas empresas. Se entiende esto con aquellas empresas que tienen ventas hasta 100.000 UF anuales. Debo decir que las operaciones FOGAPE COVID son muy superiores a las históricas aprobadas en el segmento PYME, como pueden observar en estos gráficos. De hecho, el número de operaciones llega hasta 8 veces lo que se cursa en un mes normal, lo que muestra una vez más el enorme esfuerzo que se ha efectuado. Y un aspecto a señalar es que el tamaño promedio de los créditos equivale a 1.6 meses de venta para empresas de menor tamaño. Incluso para las más pequeñas, las microempresas, llega hasta 2 meses de venta. Asimismo, los créditos han sido otorgados a todos los sectores, encabezados por el comercio con un 35% de las operaciones, y entre las 7 primeras, como ustedes ven, se aprecian transporte, construcción, restaurantes, hoteles, mientras que la diferencia hasta el 100 se reparte en otros 17 sectores. Finalmente, en este punto, en materia de reclamos asociados a las operaciones con créditos COVID, los cuales, debo decir, los reclamos son recibidos por una institución independiente de los bancos, el total a la fecha es de 2.538 casos. 2.538 casos. Esto equivale al 0.93% de las solicitudes. Es una cifra muy menor. Pero, ¿el trabajo expuesto es suficiente? Nuestra respuesta es que no somos complacientes. Pensamos que es indispensable mantener y mejorar los ritmos de instrumentos según cómo evolucione la crisis sanitaria y económica. La ecuación tiene muchas incógnitas aún. Los recursos son escasos y es necesario equilibrar flexibilidad con el cumplimiento de compromisos hacia y desde los clientes ahorristas y deudores. A los 3 objetivos anteriores de corto plazo que he mencionado, que eran canalizar ahorro, mantener la disponibilidad de cadena de pago y acompañar a los clientes, quiero agregar 2 de largo plazo que me parecen indispensables de acometer. Es así como el objetivo 4 corresponde a continuar promoviendo el desarrollo del país, especialmente en reforzar la intermediación financiera, impulsando la inclusión y la digitalización. Bien, digitalización es una gran palabra. Y a modo de ejemplo observamos que estamos aún a mucha distancia de un uso intensivo del medio pago electrónico. En este gráfico se puede ver que no solo nos superan los países del primer mundo, sino que en América Latina también Brasil. Pero inclusión, pensamos, es nuestro desafío principal, pues nuestro país está en la parte inferior, en crédito y en ahorro comparado con los países de mayor desarrollo. La aspiración debe ser acercar los productos y servicios financieros a todos en Chile, independiente de nuestro producto per cápita. ¿Es un camino posible? Sí. Pensamos que sí, si se toma como un objetivo país. Finalmente, en cuanto a los objetivos de la banca, un punto irrenunciable para nosotros es ser parte relevante de la solución en la tarea de reactivación que a todos nos compete. Pensamos que la inversión será el motor del empleo futuro. La capacidad de financiar esa inversión es el punto que debemos trabajar.
Los préstamos de la banca son relevantes para el financiamiento de empresas. Es un rol clave que vamos a jugar para aportar a la recuperación. No obstante, en el mercado de capitales hay otros actores que también contribuyen al financiamiento de la inversión, como en esta lámina observamos. Quiero ser claro en esta frase. Chile necesita de reglas estables y certeza jurídica como elementos esenciales de la inversión. Muy bien. ¿Qué conclusiones podemos extraer para la banca y sus clientes en este periodo y en lo que está por venir? Lo primero que se puede decir de la banca chilena es que ha sido una banca resiliente. Ha enfrentado bien el impacto de estos meses y está cumpliendo su rol en medio de una de las crisis más serias que ha enfrentado el país en décadas. Uno de estos roles ha sido acompañar a sus clientes en la crisis, cumpliendo, como ya dije, un rol de crédito contracíclico muy relevante. Ha actuado protagónicamente en la gestión de ahorro y en la disponibilidad de medios de pago. La banca también será parte de la solución de la recuperación de la economía. Contamos con una institucionalidad que se ha adaptado a la alta exigencia, dando seguridad con nuestra solvencia, en un escenario de grandes incertidumbres. Otra conclusión relevante es que debemos caminar hacia una economía digital. En esta crisis hemos visto la necesidad de profundizar en canales y productos tecnológicos. Esta frase es un punto que debemos alcanzar. Chile debe llegar a ser un país sin billetes y monedas. También, como conclusión, sobre todo, se ha demostrado la necesidad de aumentar la bancarización de personas y micro y pequeñas empresas, minimizando la informalidad financiera que es sinónimo de exclusión y retraso. Por ejemplo, como una herramienta que facilite la cobertura de beneficios sociales. Se requiere incluir a las personas que han quedado fuera del sistema y corregir políticas públicas que no han favorecido la inclusión, como ha sido, voy a nombrar un caso emblemático, de la tasa máxima convencional, que ha desbancarizado a más de 300.000 personas en estos años, impidiendo también en este tiempo el acceso a otros miles. Disponemos del conocimiento, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho antes, pero faltan políticas públicas para ese importante objetivo de inclusión social. La informalidad en el crédito es una manifestación de la violencia también del país. El círculo vicioso de informalidad, prestamista, narcotráfico y violencia debe ser cortado antes que adquiera un volumen mayor. También sabemos que cuando salgamos de la pandemia es posible prever que el desafío será mucho mayor. La crisis ha dejado expuesta a una economía informal que deberá ser atendida para evitar su agravamiento en lo que viene. Me gustaría finalizar dejándolos con una idea central. En esta crisis los bancos hemos trabajado para estar a la altura de las circunstancias. Estamos en la primera fila, trabajando sin descanso para satisfacer la necesidad de nuestros clientes y para aportar la recuperación del país. Mirando hacia adelante, asoma la inversión como un factor que será relevante para ese trabajo. Sabemos que la recuperación de la economía del país será la tarea prioritaria del periodo que viene. Tenemos la convicción que una banca robusta facilitará y será necesaria para una reactivación robusta. Muchas gracias, les agradecemos por acompañarnos y les deseamos lo mejor, cuidándonos con esmero para seguir adelante colaborando con el bien de Chile, que para eso no sobra nadie. Muchas gracias, José Manuel. Muy interesante la exposición. De seguro va a haber varias preguntas sobre lo que presentaste recién. Ahora tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de la banca española frente a esta crisis de boca de uno de sus protagonistas, el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán. Adelante, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que podía haber hecho una presentación donde hubiera cambiado las cifras de Chile por las cifras españolas y nos hubiéramos ahorrado hacer una presentación, porque en términos de mensajes cualitativos estamos igual, y en términos de presentación, tu presentación, José Manuel, es mucho más bonita que la mía. La mía es de un rigor castellano más dura y más fea, ¿no? Pero bueno, esperemos que también sea igualmente informativa, ¿no?
Bueno, yo quiero básicamente hablar de tres bloques de ideas, ¿no? Un poco lo que es las medidas que se han puesto en marcha, una segunda reflexión sobre, bueno, cómo está la banca, ¿no? En relación a la situación de la enfermedad de la COVID, ¿no? Y en términos también de cómo nos perciben los mercados, ¿no? Y un tercer bloque, un poco de desafíos macro, que los desafíos macro son muy, muy importantes y muy grandes en todos, pero bueno, yo voy a destacar el que a mí me parece más delicado para el caso español, ¿no? Antes de empezar con la presentación, sí que me gustaría decir claramente dos ideas. En primer lugar, Rodrigo lo ha dicho, ¿no? Este shock ha sido algo inusitado, ¿no? Hablamos, digamos, de la pandemia de la gripe española, pero la economía globalizada ni muchísimo menos era entonces lo que es ahora, ¿no? Estamos hablando de un shock que ha sido simultáneo, global y fuerte, como nunca lo habíamos visto en nuestras vidas, y mi padre, que tiene 91 años, al que estuve viendo este fin de semana, pues tampoco lo había visto. Él ha visto una Segunda Guerra Mundial, una guerra civil cuando era un niño. Ha visto muchas cosas a lo largo de su vida, pero desde luego nunca había visto una experiencia como la que está viviendo en sus últimos años, ¿no? Ese shock simultáneo, global y fuerte nos enfrenta a una situación que nunca habíamos visto, ¿no? La segunda idea, y hay que reconocerlo, es que la reacción inicial fue una infraestimación del problema sanitario y una infraestimación del impacto económico. No estamos solos. De hecho, yo creo que esa es una característica de todos los países. No sé si en Chile existe esa expresión. En España tenemos una expresión que es mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pues bueno, tenemos el consuelo de que no fuimos los únicos, que tuvimos ese momento inicial donde la parte sanitaria, bueno, aquello estaba pasando en China, pues en fin, China está muy lejos y esto no va con nosotros porque tenemos otro sistema sanitario, ¿no? A de repente un impacto sanitario tremendo, y luego con el confinamiento también ahí hubo una especie de interpretación en la que yo también participé, no estoy criticando a nadie que no sea yo mismo, ¿no? Un poco naif de pensar en una recuperación en V muy rápida. Y la recuperación puede ser en V, todavía no podemos descartarlo, pero va a ser una V más asimétrica de la que inicialmente teníamos en la cabeza. Es verdad que una vez que se superó ese momento de shock en la parte sanitaria y shock en la parte económica, es verdad que la reacción del gobierno y nuestra reacción también fue rápida, ¿no? Y ahí se tomaron una serie de medidas que son muy importantes. Básicamente, el mensaje fundamental es en recesiones lo normal para el sector bancario en su conjunto, para las autoridades que velan por la estabilidad financiera y también para los bancos individualmente, es no asumir demasiados riesgos en una situación de recesión porque el riesgo, valga la redundancia, ¿no? de que esa selección de crédito sea inadecuada es más alto, ¿no? Esta crisis, como decía Carmen Reinhardt, this time is really different. Esta vez es realmente diferente. Estábamos en una situación donde toda la economía estaba haciendo frente a una situación de confinamiento que suponía unas pérdidas de ingresos prácticamente absolutas y, por tanto, una necesidad de absorber esas pérdidas en el corto plazo y distribuirlas a lo largo del tiempo a medio y largo plazo. Era fundamental que el sector bancario en esta crisis aumentara la concesión de crédito a la economía, porque un credit crunch que habitualmente es dañino en recesiones, en estas circunstancias de la COVID, de la pandemia, del confinamiento, hubiera sido catastrófica. ¿Qué medidas se han tomado? Tenemos lo primero, lo que son moratorias que afectan a familias y autónomas. Hay una moratoria legal dirigida a segmentos de los clientes pues, que son más débiles, si se quiere, hipotecarias y no hipotecarias. La no hipotecaria es básicamente crédito a consumo. En el mundo de los autónomos no está claro qué es financiación de tu actividad y qué es financiación propia tuya, ¿no? Y tenemos también una moratoria sectorial que hemos puesto en marcha voluntariamente el sector, muy potente. Estamos hablando para la moratoria legal son 3 meses,
de moratoria de pago de principal e intereses. En la moratoria sectorial son hasta 12 meses en hipotecario y hasta 6 meses en consumo del principal. Se siguen pagando los intereses. En un entorno de bajos tipos de interés como el actual, esto no es dramático. Estamos hablando de que se han concedido 1.100.000 moratorias, un 84% de las solicitadas, muy cerca de las cifras que José Manuel estaba mencionando, por un saldo vivo de 41.000 millones, ¿no? Que infraestima un poco la cifra agregada, pero un saldo vivo que es importante. Estamos hablando de más de un 3% del PIB español, ¿no? Por tanto, una cifra importante y sobre el total de préstamos del sistema estamos hablando pues, de un 6%. En definitiva, hemos tomado medidas de alivio de la tensión a la que estaban sometidas nuestros clientes, que habían visto cómo sus ingresos habían mermado fuertemente. Esta es la primera esfera de medidas de moratorias, que ya digo, centrándome en la sectorial, que es la de más largo plazo, 6 meses, 12 meses. Uno de los elementos de esperanza que estamos teniendo es que la moratoria legal, que aunque se puede pedir hasta septiembre, para aquellos que lo pidieron inicialmente ya ha vencido a finales de junio, pues estamos observando que más o menos la mitad de los clientes no quieren continuar con la moratoria sectorial. Habíamos diseñado la moratoria sectorial para que automáticamente el que tuviera la legal pudiera tener ya la sectorial sin ningún tipo de discusión. Bueno, pues más o menos, ¿no? La mitad de los clientes, pasados estos 3 meses, ya se ven en disposición de seguir pagando sus créditos, lo cual es algo muy positivo. Esa tasa de cura del 50% es una tasa de cura muy importante y muy relevante, ¿no? Es el primer bloque de medidas. El segundo bloque de medidas muy importante, los avales de lo que llamamos nosotros el Instituto de Crédito Oficial, que es nuestro banco público de desarrollo español. Puso en marcha una línea de avales de 100.000 millones de euros, que es equivalentes a un 8% del PIB español, para que tengamos una idea de la dimensión. Con una división de, básicamente, para pymes 67.000 millones, 25.000 millones para el resto de empresas y luego pequeñas aplicaciones para un mercado alternativo de renta fija que tenemos, para que no se secara, para el sector turístico específicamente. En definitiva, algunos pequeños usos especiales, pero básicamente ese es el destino de esos 100.000 millones. Ahí se distribuyó más o menos a los bancos según su cuota de mercado. La idea ahí fundamental es que este no es un buen momento para que los bancos empiecen a competir los unos con los otros por cuotas de mercado. Desde el punto de vista de estabilidad financiera, lo que quieres es que el banco, a los clientes que tiene, que conoce, sea capaz de darles esa financiación que necesitan en estos momentos. En la cobertura del riesgo, un 80% del riesgo es cubierto por el Estado para pymes y autónomos y un 60-70% para grandes empresas. Un 70% si es nueva financiación, un 60% si es refinanciación de líneas de crédito ya existentes. Se han puesto encima de la mesa otros 40.000 millones adicionales, esta vez no dirigidos a cubrir necesidades de liquidez, sino a cubrir proyectos de capitalización, o sea, de inversión, perdón, por parte de las empresas españolas. Esta todavía no se ha puesto en marcha, acaba de ser aprobada y probablemente hasta septiembre no tendremos los detalles. Y otros 10.000 millones para recapitalización de empresas en sectores estratégicos, transporte aéreo, etcétera. Esto está todavía por definir cuál es su uso. Estas son las condiciones. Ese 80% de riesgo compartido quiere decir que con un riesgo residual del 20%, estos avales van destinados a empresas viables, no a empresas que tienen otro tipo de problemas. Para ese tipo de empresas, un riesgo propio del sector bancario del 20% es todavía muy elevado como para que financies. Como digo yo, los créditos no son subvenciones, los créditos son financiaciones que hay que devolverlas a mucho plazo. Estamos hablando de un plazo de una carencia de 1 año en muchos de ellos, 4 o 5 años de plazo para la devolución. Estamos hablando de que las empresas pueden, digamos, absorber este shock del virus con un periodo muy dilatado de tiempo. La otra idea, que es muy importante, es que esos 100.000 millones, la liquidez parte del sector bancario. El Tesoro no se ha fondeado, el ICO no se ha fondeado en los mercados por esos 100.000 millones, por ese 8% del PIB, que hubiera sido probablemente muy complicado hacerlo en mitad de la crisis más aguda que hemos pasado, ¿no? Son los bancos los que ponen esa liquidez, ¿no? El riesgo lo asume el Estado en ese 80%, pero los bancos ponen toda la liquidez.
Bueno, ¿cómo han funcionado estas líneas? Bueno, estamos hablando de datos muy favorables. Estamos hablando de más de casi medio millón de empresas. En estos momentos probablemente serán más de medio millón, un 98% autónomos y pymes, o sea, realmente el número de empresas, claramente las pymes han sido las grandes favorecidas por este tipo de esquema de financiación con garantía del Estado. Avales concedidos, estamos ya en 70.000 millones, con una financiación de 84.000 millones, muy cerca ya de ese tope máximo. Un importe medio de 130.000 euros, o sea, realmente estamos hablando de operaciones que para el caso de las pymes son de media 90.000 euros. Puede parecer cantidades muy pequeñas, pero para una pyme esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y bueno, en términos de total de los préstamos, un 16%, ¿no? En definitiva, bueno, luego tenéis los datos un poco de cómo han sido distribuidos por sectores, por comunidades, el 80% de la financiación entre 4 y 5 años, que es muy importante porque eso es para dar un respiro a nuestras empresas. En definitiva, esta línea de avales ha sido, yo diría, fundamental en garantizar la supervivencia de la empresa. La línea española no es de las más altas europeas, pero sí que ha sido de las que hemos sido capaces de poner en marcha más rápidamente. Y eso es muy importante. Hay otros países europeos, no quiero mencionar por aquello que no parezca que los estoy criticando injustamente, hay ciertos países europeos que tienen líneas de apoyo a la empresa muchísimo más grandes que las nuestras, pero que todavía no están desarrollando, ¿no? La nuestra, hemos sido capaces, de esos 100.000 millones, ya hemos movilizado 84.000 millones. Y eso es muy importante, porque cuando tú eres una empresa que te estás ahogando porque te falta la liquidez, lo que necesitas es liquidez ya. Si el aval te lo van a conceder a finales de diciembre de este año, pues para cuando te vayan a conceder la liquidez ya te has ahogado, ¿no? Entonces era muy importante que lo hiciéramos rápidamente. La banca española, con la gran capilaridad que tiene, ha sido capaz de cumplir ese compromiso con los clientes, de no dejarles solos, de ayudarles en estos momentos, ¿no? Cuando vemos la evolución de ese préstamo, ¿no?, al sector privado, muy parecido a lo que decía José Manuel. Lo que hubieras esperado es que el crédito hubiera retrocedido. De hecho, lo ha hecho en muchas partidas, en consumo, en hipotecas. Pero en lo que son préstamos a sociedades no financieras hemos sido capaces de, en un momento extraordinariamente complejo, llegar a nuestras empresas y ser capaces de financiarlas, ¿no? Esto es lo que diferencia el papel de la banca en esta crisis de otros momentos que hemos vivido, donde las restricciones de crédito, el credit crunch estaba presente. En este caso no hay un credit crunch, hay un credit boom, que va a permitir a muchas empresas sobrevivir y va a permitir que esa recuperación en V sea, si no más cierta, por lo menos más probable y lo menos asimétrica posible. Claramente la banca está cumpliendo con su papel de financiación de la economía productiva. Evidentemente no todo van a ser buenas noticias. Las provisiones para insolvencias, para los impagos que se van a producir a raíz de esta crisis, van a aumentar claramente, ¿no? En el primer trimestre, aunque únicamente teníamos prácticamente una semana de confinamiento, ya los bancos, de manera distinta, diferenciada, ¿no?, hay cierta heterogeneidad, ya están aumentando las provisiones para hacer frente a ese impacto macroeconómico que se viene encima, ¿no? Lo veis, la evolución de los últimos trimestres es muy clara, ¿no? El aumento que ha habido en las provisiones por deterioro, por insolvencias, por impagos, ¿no? A pesar de que la tasa de mora todavía no está reflejando ningún impacto, ¿no? Y si pensáramos que esas provisiones se mantienen a lo largo de todo este ejercicio, que es el gráfico de la derecha, esa columna que es el primer trimestre del 2020 multiplicado por 4, bueno, pues ya estaríamos llegando a cifras que son cercanas a las que vivimos en los peores años de nuestra crisis anterior, que por desgracia no fue hace poco, ¿no? Como digo yo, uno de los problemas que hemos tenido una crisis de una vez cada 100 años, pero 2 en 10 años. Y esto, además de ser muy mala suerte, realmente es un impacto importante para el sector. Está claro que los bancos van a tener que provisionar, ¿no? Y eso es algo que es ineludible. Cuando vemos la comparativa internacional, lo que vemos es que los bancos americanos están siendo los más agresivos en adelantar esos provisionamientos, la banca anglosajona, y luego en Europa, bueno, pues
con distintos grados. La banca española está multiplicando por 3 las provisiones que se hacían anteriormente, con lo cual está, digamos, en una situación intermedia entre el resto de la banca europea continental y el mundo anglosajón, que han sido más agresivos, ¿no? Pero a lo largo de este año es de esperar que esas provisiones vayan a aumentar de manera clara. Bueno, y evidentemente, ¿cuál es la visión de los mercados? Bueno, la visión de los mercados es pues, que la banca va a pasar una temporada compleja, ¿no? Si nos fijamos en el valor en libros respecto al valor de mercado, en una situación que estábamos relativamente favorable frente a nuestros colegas europeos, 0,7, desde luego muy alejados de los valores de la banca americana, que estaban claramente de Estados Unidos, ¿no? Cuando aquí en España utilizamos bancos americanos, nos referimos a... la palabra americano a veces se refiere a Estados Unidos, al gran vecino vuestro del norte y nuestro del oeste. Ahí no incluimos a los bancos latinoamericanos, que consideramos como propios, ¿no? Más propios que ajenos, ¿no? Los bancos estadounidenses claramente tenían una situación mejor y claramente la tienen también después de la crisis, pero ellos también han sufrido, digamos, una revisión en sus valoraciones. ¿Por qué esa peor percepción de los mercados bursátiles? La combinación de dos cosas: esas mayores provisiones por insolvencias que van a limitar los beneficios del sector bancario, y un entorno de tipos de interés que si estábamos confrontándonos a un periodo de tipos de interés bajos prolongados, pues ahora con esta situación los tipos de interés negativos en el caso de Europa se van a prolongar mucho en el tiempo. Ahora en estos momentos estamos en unas expectativas de más de 10 años, ¿no? de esa prolongación, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. Es un sector bancario, como digo yo, toca pico y pala, ¿no? Cavar, ¿no? Y salir de esta situación en la que estamos. No es agradable, pero es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y ser capaces de, pues, mediante la revolución digital, el control de costes, probablemente fusiones, ¿no? A nivel europeo todavía hay margen, ir aumentando esa eficiencia para intentar recuperar esa rentabilidad en un entorno de tipos de interés que va a ser muy complicado, ¿no? Paso al tercer bloque, que es un poco el bloque macro, ¿no? Podríamos decir que los desafíos son múltiples. Estamos hablando, pues, de la evolución del desempleo, donde básicamente de 20 millones de empleados en la economía, si incluimos paro y lo que llamamos los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una especie de paro temporal, estaríamos hablando de un descenso de 4 millones. Ahora eso se ha recuperado porque la mitad de esos ERTES, que son un poco más de 1,5 millones, ya se ha reincorporado al mercado de trabajo. Pero esa caída del 20% de la empleabilidad te da una idea de lo dura que ha sido ese primer impacto. También es verdad que nos estamos recuperando rápido. Pero dejadme que me centre en dos obsesiones muy relacionadas. Es la posición de inversión internacional neta, si queréis, el endeudamiento exterior, y la balanza de pagos por cuenta corriente, que es cómo estábamos asumiendo esa reducción. La gran cicatriz que tuvimos nosotros a raíz del periodo de la burbuja, de la locura de la burbuja y de la crisis posterior, fue un endeudamiento exterior muy fuerte de la economía española, un 100% del PIB. Es verdad que en un entorno de Europa, de mercado único, de euro, que permite una financiación muy, muy razonable. Pero esa posición de endeudamiento exterior era demasiado elevada y la teníamos que reducir. Y, de hecho, a partir del año 2014-2015 estábamos en una senda de reducción muy fuerte de ese endeudamiento exterior, aproximándonos al 70% del PIB, que sigue siendo una cifra importante, pero veníamos de cifras del 100%. Y bueno, básicamente lo que hemos visto es que los bancos, que eran los que estaban financiando ese endeudamiento exterior, tienen mucho menos protagonismo, que el sector privado también lo tiene mucho menor, y que el sector público, las administraciones públicas, con una deuda sobre el PIB que estaba en el 95%, pues ha adquirido un mayor protagonismo. Ese endeudamiento exterior lo seguimos financiando, menos los bancos, menos el sector privado, más el sector público. Esta es una situación, esto nos viene en un momento en que estábamos logrando quitarnos un gran desequilibrio que nos preocupaba mucho. ¿Y cómo lo estábamos logrando? Pues con un superávit de balanza por cuenta corriente. España, que siempre había tenido un problema de déficit de balanza por cuenta corriente,
a partir del año 2012-2013 hemos sido capaces de tener superávits recurrentes de balanza por cuenta corriente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación que yo tengo en este entorno post-COVID? Pues bueno, mirar la columna de turismo y viajes, ¿no? Lo que pesa en términos de porcentaje del PIB en nuestra capacidad de financiación. Sin ese bloque de turismo, que es neto, evidentemente, entre gasto exterior de los españoles y gasto de los extranjeros en España, pues nuestro superávit de balanza por cuenta corriente más que desaparece, ¿no? Entonces, este año es un año que puede ser complejo porque vamos a tener un aumento del déficit público, un aumento de la deuda pública. Esto es inevitable y es hasta razonable, habida cuenta del impacto de la enfermedad, pero un impacto sobre el turismo que puede hacer que tengamos no solo un déficit público muy elevado, sino también una necesidad de financiación de la nación, un déficit de balanza por cuenta corriente que haga que esa evolución de estos últimos años se estropee. En recesiones lo normal es tener un superávit de balanza por cuenta corriente, pero las características de esta situación puede ser que haga que tengamos lo que en economía llamamos los déficits gemelos, ¿no? Un déficit público acompañado de un déficit de balanza por cuenta corriente. Personalmente creo que ese es el área que nosotros tenemos que vigilar más. De momento lo estamos financiando muy bien. La prima de riesgos 80 puntos básicos, muy baja en estos momentos. La prima de riesgo medida evidentemente contra Alemania, que es el país más solvente y más estable. Pero por ir terminando ya mi presentación, Europa, inicialmente vemos que los paquetes de apoyo han sido muy distintos. El nuestro no ha sido el más grande porque nuestro margen de maniobra fiscal es menor. Sí que creemos que la parte de liquidez ha sido el más efectivo o de los más efectivos. Pero lo que vemos es hay una gran heterogeneidad en el tamaño de los paquetes. Cuando mides la efectividad, que es muy difícil medirla, pero cuando mides la efectividad de los paquetes no hay tantas diferencias. Pero lo que es muy importante es Europa. Nuestra gran esperanza desde los últimos 40 años es Europa. En estos momentos, el pertenecer a la Unión Europea, al euro, nos da un colchón de estabilidad que permite que la prima de riesgo en esta situación tan compleja sea de tan solo 80 puntos básicos y que el Tesoro español en estos momentos esté financiando casi en los mínimos históricos. La reacción europea ha sido tardía pero contundente. El Banco Central Europeo ha puesto 700.000 millones en compras de activo ampliables si fuera necesario. El MEDE, 240.000 millones. El programa SURE de desempleo, de seguro de desempleo europeo, 100.000 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones, 200.000 millones de euros para financiar a empresas. El plan de reconstrucción que estamos discutiendo, y a veces el diablo está en los detalles, como leeréis en los periódicos, de 750.000 millones realmente es un momento Hamilton para Europa. Europa siempre llevamos las cosas al borde del precipicio y cuando estamos al borde del precipicio reaccionamos, ¿no? A mí me gustaría que reaccionáramos un poquito antes de llegar al borde del precipicio, porque cuando miras por el borde del precipicio da un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento Hamilton, pero tampoco hay que engañarse. O sea, cuanto más Europa, menos autonomía en política económica va a tener España y más nos vamos a tener que guiar por las grandes ideas europeas. Y por terminar, ¿dónde estamos? En estos momentos, yo diría que estamos en una situación de enorme incertidumbre, como decíamos antes de empezar entre nosotros, ¿no? Estamos conduciendo en un coche con una niebla que no nos permite ver más allá de 5 metros. Realmente es muy difícil en estos momentos tener visibilidad de dónde va a estar la economía en el medio plazo. De momento, lo que vemos es que la recuperación está siendo importante, no digamos en V simétrica, pero en una V que no podemos de momento negar. Lo vemos en la evolución de los expedientes de regulación temporal de empleo, donde más de la mitad de los trabajadores ya han vuelto a sus empresas. Lo vemos en la curación de las moratorias legales, que os decía antes, un 50%. Lo vemos en los datos de tarjeta de crédito, donde vemos una recuperación muy fuerte del gasto en tarjeta de crédito, incluso ligeramente por encima en los últimos datos que tenemos del de hace un año.
De momento, como decía Andy Haldane, Chief Economist del Banco de Inglaterra, en vez de so far so good, so far so V. De momento parece que la recuperación puede ser en V y no podemos tampoco ser agoreros pensando que vamos a una recuperación en W o en L o en U. No, de momento eso está ahí. La segunda idea es que en estos momentos, yo creo que José Manuel, tú lo has dicho, hay buenas ideas y hay malas ideas. O no sé si ha sido José Manuel o Rodrigo, ¿no? Yo diría que hay buenas ideas, malas ideas y pésimas ideas. Ya me oíste en un seminario de ASBA utilizar esta reflexión. Me conformo con que las pésimas ideas desaparezcan de la mesa. Me quedo con las buenas y con las malas. Las pésimas, quitémoslas. Y hay algunas pésimas ideas que vemos todos los días en los periódicos. No aumentemos innecesariamente la incertidumbre estructural que ya tenemos. Seamos razonables, vayamos con un poco de cuidado y utilicemos el sentido común, que es quizá el menos común de los sentidos. Si lo hacemos, esta situación que es compleja será un poquito menos compleja y tendremos un poquito más de esperanza en que todo vaya a ir bien. En cualquier caso, los bancos vamos a estar, como tú has dicho, José Manuel, con nuestros clientes y haciendo nuestra labor. Yo no veo ningún shadow banking aquí financiando la economía, no veo ninguna Big Tech financiando la economía, aunque nos permiten tener estos webinars que son tan importantes. Yo veo a mis bancos financiando la economía productiva, la economía real. Gracias. Muchas gracias, José María, por esa excelente presentación. Sí, estamos todos de acuerdo que ojalá que las pésimas ideas que florecen en estas épocas para desaparezcan lo más rápido posible. Nos quedemos con las buenas y las a lo mejor no tan buenas, pero se salgan las otras. Muy interesante, además, porque, bueno, a ustedes la pandemia les llegó con todos sus efectos muy grandes antes que a nosotros, y ya están en un proceso de reapertura más amplio, y como tú decías, viendo algunas cifras que son más esperanzadoras, por cierto, con mucha incertidumbre, pero cifras más esperanzadoras, que también a nosotros nos da alguna esperanza hacia adelante, porque nosotros todavía estamos en una etapa previa en la cual esa apertura, al menos en gran parte del país, no se produce, pero se ve que podría ser relativamente pronto, ojalá. Damos entonces ahora espacio para una conversación, para preguntas que nos ha hecho la gente que está participando en este seminario. La verdad es que yo tenía preparadas algunas preguntas, por si no teníamos otras, pero me doy cuenta que tenemos muchas y muy buenas preguntas, bastante mejor que las que tenía yo, así que voy a leer estas preguntas para ustedes. Lo que vamos a hacer es que yo voy a tomar 3 o 4 preguntas y luego le doy la palabra a ustedes y después seguimos con las preguntas siguientes en una segunda ronda hasta que se nos acabe el tiempo. A ver, algunas de esas que nos han llegado. La primera, ¿qué más se puede hacer desde la banca, el regulador y desde las políticas públicas para apoyar en mayor medida la reactivación? La otra, segunda, ¿qué medidas de largo plazo está considerando la banca para ciertos sectores productivos que demorarán más tiempo en salir de la crisis? José María, tú hablaste de estos créditos en la moratoria sectorial y la legal, y quizás puedes profundizar en medidas más de largo plazo en relación a la cosa más sectorial en aquellos sectores que están más afectados, lo mismo, José Manuel. 3. ¿Ven riesgo que esta crisis se transforme en una crisis financiera? En este sentido, ¿cuál es la posición de la banca en Chile y España en términos de solvencia? ¿Descartan una situación de riesgo a futuro? 4. En la experiencia de España, que nos lleva unos meses de ventaja en la evolución de la pandemia y que ya está viendo un lento retorno hacia la normalidad, ¿cuáles son los factores clave a tener en cuenta desde el punto de vista de la banca para apoyar la reactivación? Dejo ahí las preguntas por ahora y le doy la palabra a José Manuel. José Manuel. Gracias, Rodrigo. Sí, en efecto son muy buenas preguntas. Yo creo que la banca y el regulador hasta ahora, estando Chile en una situación todavía en medio de la crisis, sin poder tener muy claro la salida, han actuado bastante mancomunadamente, han podido coordinarse, pero ciertamente que esta es una situación que requiere un monitoreo todavía más cercano. El punto principal es cuál es el plazo de salida. Todavía en Chile
José María, estamos en una situación en la cual la mitad del país está confinado y los principales centros productivos tienen ese problema. Entonces, ¿cuál es el horizonte nuestro? Hace una tremenda diferencia y por eso el monitoreo de cómo evoluciona la crisis sanitaria y económica hacen punto. Yo quiero hacer un refuerzo a un punto que mencioné, que tiene que ver con las medidas de largo plazo y tiene que ver básicamente eso con inversión. El cómo hacemos para que la inversión empiece a generar empleo, entendiendo que el mejor escenario es que esta primavera venga con su buen sol y significa que eso implica una activación de la economía y la capacidad de invertir o reconvertir incluso en algún caso es el punto principal. Y aquí yo diría que hay dos situaciones. Ha sido muy interesante lo que José María nos compartía respecto a créditos para inversión. Eso no lo estamos, todavía no está en la decisión nuestra, está en algunas conversaciones preliminares, pero ciertamente de que hoy día el foco ha sido repactar, reprogramar, en Chile estoy hablando, y el foco ha sido dar créditos para generar liquidez de la crisis, para pasar los problemas de caja momentáneos mientras estamos en pandemia, mientras estamos enclaustrados. Pero cuando abramos, va a requerir o capital de trabajo o significativamente créditos para volver a invertir. Y ahí hay un espacio que tenemos que ver. Los bancos estamos disponibles, pero José María bien lo planteaba, esto también va a requerir el analizar cómo las garantías estatales acompañan esa inversión. Y bien lo decía José María, cómo nos mostraba la gama instrumental que desde los distintas desde el Estado español o desde la banca europea se había planteado esa alternativa con garantías estatales que en algunos casos son mejores que las que hemos tenido en Chile. Debo decir, me dieron ganas de estar en España en algunos casos. Ahora, el otro punto es cómo el instrumental va mezclado, porque una cosa son créditos y otras son subsidios directos. En Europa en general ha habido subsidios muy interesantes que aquí estamos empezando a ver para poder enfocado a ciertos sectores. El turismo ha sido muy claro, que ha recibido alguna especie de bonos por familia para poder ser utilizado en turismo específicamente. Eso todavía no está totalmente definido, algo estamos empezando a ver desde Corfo, por ejemplo, pero yo creo que en la mezcla de las dos herramientas hay que pensar. Y termino, para hacer más rápida la respuesta, en términos de la crisis financiera. Hoy día tenemos una situación en la banca chilena bastante solvente. Ciertamente nos pilló en el mejor momento de las décadas pasadas, en la crisis de los 2008, para qué decir la crisis del fin de los 90, la banca chilena estaba en una situación todavía encaminándose a una mejor solvencia. Hoy día estamos ciertamente muy solventes. Eso significa capitales adecuados, esquemas de metodología de seguimiento de los deterioros y por lo tanto constitución de provisiones que nos permite asegurar que la banca chilena hoy día está muy lejos de un riesgo de crisis financiero, y como decíamos, es el primer o uno de los principales elementos a cuidar, de manera que una crisis del sector real no pase a una crisis financiera, porque ya eso sería una situación extremadamente delicada para el país. Lo que sí uno ve es que hay algunas iniciativas legales, como lo he visto en otros países latinoamericanos, y a veces, y José María algo nos compartía también, de que hay algunas medidas, iniciativas legales, que uno dice no guardan ninguna proporción respecto a que el remedio sea el adecuado para la enfermedad, más aún en algunos casos el remedio puede ser muy delicado y puede agravar a la enfermedad. Y en ese sentido yo creo que en los casos de sistema financiero uno debe no solo ser prudente, y tener todos los elementos en la conversación y en el análisis, sino que también debe ser muy sabio, de manera de que tomemos las mejores prácticas. Aquí no tenemos que inventar nada, por eso José María ha sido un tremendo invitado para poder comparar cómo Europa, estando 3 meses adelante, sigue las mejores prácticas, y esas son las que tenemos que reforzar.
Yo confío que ese va a ser el predicamento y en efecto las pésimas ideas no van a llegar acá porque en España ya las descartaron, ¿cierto, José María? Exactamente, exactamente. Aprendéis de nuestros errores, ¿no? José Manuel, decías que te gustaría ser español. A mí me gustaría ser alemán, porque tú no sabes en Alemania el grado de cobertura del riesgo que tienen, entre el 90 y el 100%. Eso sí, eso es el paraíso de los bancos, ¿verdad? Dar crédito sin tener que asumir responsabilidades, ¿no? Bueno, voy a intentar responder a las preguntas lo más ágil que pueda. ¿Qué más puede hacer la banca, la política pública para apoyar la reactivación? Yo creo que es muy importante la reducción de la incertidumbre estructural en la que estamos sumidos. Todos lo sabemos que en presencia de incertidumbre la respuesta óptima de los agentes económicos es no invertir, no contratar, ¿no? Y esperar a que la incertidumbre se disipe. El sector público tiene que entender que en estos momentos esa labor de incertidumbre, la predictibilidad de las políticas públicas es fundamental en estas circunstancias, mucho más de lo que lo han sido en el pasado. El segundo elemento que yo citaría es tener una mente abierta en el sentido de que hemos hecho lo que hemos hecho, pero estar preparados para hacer lo que sea necesario para garantizar que esa recuperación se produce. Es un poco el whatever it takes de Mario Draghi aplicado a política económica interna y nosotros también como bancos whatever it takes para acompañar a nuestros clientes. No pensar en abierto, pensar en ideas sin prejuicios, ¿no? Y eso es muy importante. El tercer elemento es buscar nuevas fuentes de crecimiento. Mira, nosotros estábamos en mitad de un proceso de transformación, de revolución verde, aquí el Green Deal, famoso, europeo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos hay que buscar unas nuevas bases para el crecimiento, unas nuevas bases para la reactivación, ¿no? Y esta revolución de la sostenibilidad medioambiental, primero, es una buena base para un crecimiento futuro, es un proyecto de largo plazo. Segundo, no implica ideas tremendamente complejas, porque siempre pensamos en temas energéticos complicadísimos. Yo siempre pongo un ejemplo. El parque de viviendas español se construyó después de la Guerra Civil en los años de Franco con muy poca calidad. Tenemos un parque de viviendas en propiedad muy importante, 84% de ratio de propiedad, pero muy antiguas. Bueno, pues medidas de aislamiento energético, cogeneración mediante paneles solares que se autofinancian por sí mismas, pues pueden ser tremendamente importantes para mejorar la eficiencia energética, por tanto, van a favor de esa revolución verde y encima son muy intensivas en mano de obra, con lo cual ayudas a la recuperación del empleo. Tenemos que buscar nuevas fuentes de crecimiento y hay también pensar un poquito, thinking out of the box, como dirían los ingleses, pensar cosas nuevas puede ser que nos ayuden a mejorar, ¿no? El segundo bloque, estoy contestando demasiado largo, siempre me pasa lo mismo, ya pido disculpas. Segundo bloque, recapitalización. Yo creo que a largo plazo la recapitalización de aquellos sectores que han sufrido más es ineludible. Ciertos sectores son estratégicos y probablemente van a ser impactados de una manera muy fuerte. Esos 10.000 millones que ha puesto el gobierno encima de la mesa yo creo que son muy importantes. Es un 1% del PIB, es una cantidad de momento muy, muy limitada, pero yo creo que tenemos que entender que ese proceso de destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? En este caso no podíamos dejarlo a la naturaleza. La destrucción hubiera sido muy elevada si no hubiéramos financiado la economía productiva. La destrucción puede ser muy elevada si para ciertos sectores, para cierto tipo de empresas no se produce, vamos a decirlo claramente, un rescate por parte del sector público. No podemos pensar que un país como España puede prescindir de sus líneas aéreas. No lo podemos pensar. Una potencia turística que recibe a 80 millones de turistas por año, ¿no? Por tanto, no tener miedo en esa visión de largo plazo a hacer cosas que a lo mejor nos hubieran horrorizado a nosotros mismos hace unos pocos años. Yo creo que hay que tener también ahí una mentalidad abierta
para recapitalizar, para utilizar subsidios. Tú también lo has dicho, José Manuel. Yo creo que eso es importante que lo tengamos abierta, la puerta a esas posibles medidas. Crisis financiera, es muy difícil pronosticar el futuro, ¿verdad? Pero vamos, en principio tenemos 3 veces más capital de los que teníamos antes de la crisis anterior. La situación de liquidez es totalmente holgada. Fijaros que hemos puesto nosotros un 8% del PIB en liquidez sin ningún tipo de esfuerzo, yo siempre tengo la ratio crédito-depósitos, era un 170% antes de la crisis, ahora es un 100%. Financiamos nuestros créditos con depósitos. Luego, además, tenemos acceso a la financiación de mercados. Por tanto, una situación de liquidez amplísima y comodísima por parte del sector bancario. De nuevo, presiones de rentabilidad harán que probablemente haya bancos cuyo mejor futuro sea integrarse en otros bancos probablemente más grandes. La eficiencia mediante fusiones, que es la gran historia de la banca española, no puede ser tampoco descartada, pero en principio yo creo que estamos en una situación infinitamente mejor de la que teníamos antes de la anterior crisis. ¿Cuál es la clave para la banca? Mirad, dejadme que sea totalmente honesto. La clave para la banca ha sido las garantías del Estado. Nosotros veíamos que teníamos que financiar a nuestros clientes, pero con la incertidumbre que había, hubiera sido muy difícil que lo hubiéramos hecho con la rapidez y la inmediatez con la que lo hemos hecho sin ese apoyo de los avales del Estado, ese 80% o ese 60-70% para grandes empresas. Eso ha sido un elemento muy importante. Y nosotros hemos cumplido con nuestra labor, con nuestro papel, pero al mismo tiempo creo que nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho sin que el Estado hubiera estado ahí respaldando. No necesitamos necesariamente más Estado, pero sí que necesitamos en estos momentos un mejor Estado y un Estado que con esa visión de medio y largo plazo, con esa capacidad que tiene el Estado de ver más allá de esa incertidumbre que nos nubla a todos en el corto plazo, yo destacaría, ahora que no estoy en España y que probablemente ningún político español me está escuchando, que sin la reacción del Estado y de la clase política la cosa hubiera sido mucho más complicada. Pero no se lo digáis, que no me oigan. Ok, muchas gracias a ambos. Me acordaba, José María, cuando hablaba de lo difícil que es hacer predicciones, de la famosa frase que se le atribuye a Niels Bohr, esta de que hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Exactamente. Esa es la que quería decir yo, que no me acordaba. Oye, tengo un segundo bloque de preguntas que son más estructurales, más, si quieren, de largo plazo, así que las menciono a continuación. La primera, ¿qué rol debería tener la banca ante la transformación digital como factor para el desarrollo y recuperación de la productividad empresarial? 2. Situación de la banca y teletrabajo. ¿Es un modelo que llegó para quedarse? ¿Se acelera con ello la transformación digital de la industria? 3. El aumento de las transacciones electrónicas en estos días da cuenta que estamos preparados para ser un país sin billetes ni monedas. 4. Visión de la industria de hoy versus la de años atrás. ¿Y cómo será la industria post-pandemia? Cambio en la banca y los clientes. Adelante. Si quieren, partimos ahora, lo hacemos a la inversa. José María. Sí. Vamos a ver, o sea, la transformación digital. Menos mal que apostamos por la revolución digital desde el sector bancario hace ya unos años. Menos mal, ¿verdad? Porque si no hubiéramos estado preparados, esta situación, aunque las oficinas bancarias seguían estando abiertas, no todas, pero sí un porcentaje importante, esta situación hubiera sido muchísimo más complicada. Yo creo que desde el punto de vista de la preparación del sector, también de las infraestructuras en España, tenemos una infraestructura de fibra óptica muy potente comparada con muchos países europeos. Solo tenéis que ver, para saberlo, la calidad de este webinar, sin interrupciones, sin congelaciones, entre Chile y España. Esto indica que en Chile tenéis buena infraestructura y que en España tenemos buena infraestructura. Esto no se improvisa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, menos mal que hicimos esa apuesta por lo digital, porque eso ha permitido que los españoles han tenido muchos problemas, pero el de lidiar, digamos, con los elementos financieros no lo han tenido, porque la banca ha sido capaz de operar prácticamente al 100%
digital. De hecho, muchos clientes que todavía no estaban operando en digital han pasado a operar en digital. Por tanto, yo creo que nosotros ya estábamos en un proceso de reducción de empleados y oficinas muy importante, ¿no? De optimización de redes. Es verdad que la red española estaba muy sobredimensionada, ¿no? Pero ese proceso de reducción de redes, de oficinas, que estamos hablando ya de un 40% de oficinas respecto a las que teníamos en el año 2008, probablemente esto va a hacer que esta tendencia continúe, ¿no? Teníamos ya unas buenas aplicaciones bancarias, todos los bancos españoles, los hay mejores, los hay peores, pero todos tienen una buena aplicación. Y esto lo que ha demostrado es que muchos bancos se han dado cuenta que muchas sucursales son probablemente, no digamos prescindibles. Yo no digo prescindibles porque parece que van a desaparecer. Las sucursales nunca desaparecerán porque esa presencia física también le da mucha seguridad al cliente, ¿no? Pero es verdad que se pueden optimizar mucho más y, de hecho, para algunos bancos, mucha de la gente que estaba teletrabajando, como tú lo has dicho, Rodrigo, sigue teletrabajando. No han vuelto a las oficinas, se han quedado teletrabajando. El teletrabajo está aquí para quedarse, sin ninguna duda. De nuevo, no lo estropeemos. Dejemos que las empresas aprendan de esa experiencia y no empecemos a regular el teletrabajo demasiado pronto. Lo digo porque en España hay alguna discusión sobre regular el teletrabajo desde el punto de vista de la garantía de los trabajadores. Yo creo que el teletrabajo es bueno para el trabajador y es bueno para la empresa. Dejemos que hagamos ese punto de descubrimiento. Yo creo que, al igual que las sucursales, no todas van a desaparecer, siempre vamos a tener una combinación de banca física y banca digital. Yo creo que aquí va a ser igual. El teletrabajo va a ser una combinación de teletrabajo con presencia física. Pero pensad vosotros este seminario. Me hubierais invitado, hubiera ido a Chile, hubiera cogido un avión, hubiera llegado ahí con un jet lag horrible. No sé si está muy brillante, pero con el jet lag hubiera estado muchísimo menos brillante, eso estoy seguro. Bueno, mirad lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos aprendiendo de que nos podemos conectar de una manera mucho más eficiente y mucho más intensa de lo que lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, todo el mundo del teletrabajo, del mundo digital, hay que dejar que naturalmente evolucione sin precipitarse a regularlo, porque si nos precipitamos a regularlo, lo podemos estropear. Iremos a un mundo sin billetes y monedas, como yo digo siempre, y eso a veces sorprende a los periodistas, ¿no? A la banca no le gusta el efectivo, se creen que nos encanta el efectivo es sucio, es costoso, tienes que rellenar, tienes que tener ATMs que rellenas, tienes que transportarlo con compañías de seguridad. Nosotros seríamos felices en un mundo plenamente digital, donde, por cierto, la economía sumergida no tendría cabida, con lo cual nosotros estaríamos encantados. No sé hasta qué punto vamos a ver la desaparición total de billetes y monedas. Vemos una aceleración del uso de los medios de pago digitales, claramente, pero tampoco estamos viendo una tendencia a la desaparición. Ni siquiera en países como Suecia, ¿no?, que son los que están más avanzados, están cerca de esa desaparición plena. Pero en cualquier caso, que todo el mundo lo tenga claro, que estamos preparados y, por nuestra parte, deseando de quitarnos esa suciedad de billetes, esos pesos de monedas que son tan costosos para la gestión. ¿Cómo va a ser la industria post-pandemia? Más digital, con más teletrabajo, con más telecontacto entre los clientes, más cuidadosa, más pendiente de los temas de ESG, Environmental, Social and Governance. Yo creo que estos elementos de revolución verde, pero también de revolución social, están ahí para quedarse y tendremos que estar muy cuidadosos a acompañar a la sociedad en ese cambio de expectativas que se está produciendo. Y probablemente en el entorno europeo, quizá no tanto en el español, menos bancos. En el entorno europeo tenemos un problema de sobrebancarización. En el entorno europeo probablemente sobran bancos y quizá faltan un poquito más mercado. Paro ya. Gracias, bueno, sí. José María hizo un conjunto de declaraciones que las quiero suscribir todas, en rigor. Solo algunos énfasis, porque creo que José María hizo muy buena respuesta. Énfasis, el primero. Los bancos en Chile habitualmente estábamos muy preparados para hacer lo que se denomina la continuidad operacional, y eso era habitual para terremotos.
Claro. España no tiene terremoto. A ver si alguna vez José María nos visita y experimenta uno de verdad. No una cosita así, un 4 pequeñita, nomás, pequeñita. Uno grande, para que vean la diferencia. Y entonces todo nuestro trabajo, infraestructura, habitualmente hace un tiempo era dedicada a la continuidad operacional en la medida que tuviéramos esa capacidad de que al día siguiente pudiéramos volver a abrir. Y lo que ha sucedido es que en Chile a partir de octubre, pero ahora especialmente con la pandemia, nos encontramos con que lo que también se hacía en esos escenarios de estrés, en donde un par de colaboradores se iban a la oficina, de la oficina a su vivienda y hacía una conexión a la distancia, entonces teníamos unas conexiones con seguridad, pero debe haber sido para menos del 5% de la votación, menos del 5%. Hoy día nos encontramos con que tenemos en algunos bancos en Chile el 80% está en teletrabajo, en otros está el 50%, los bancos más masivos el 50% en teletrabajo, y todos tienen que tener elementos compatibles con hacer ese teletrabajo. Esto no es simplemente una conexión para escribir Word desde una habitación de su casa. Aquí hay elementos de seguridad que son muy claves, en donde es necesario tener no solamente el dispositivo, el computador, la laptop, con elementos que permitan solo trabajar, no jugar, una conexión que sea segura y también el verificar que esa conexión remota no tenga una vulnerabilidad desde afuera, desde un ataque de ciberseguridad que complique todo. Bueno, eso se ha probado a un nivel y a una rapidez como nunca antes. Así, los expertos en continuidad operacional están felices porque han podido durante semanas y meses hacer la prueba evidente que podemos seguir trabajando muy bien. Entonces, yo creo que en efecto el teletrabajo, dependiendo de la función, va a permitir esta flexibilidad y eso es una situación que yo quiero resaltar, lo que dijo José María, en términos de que ojalá no dejemos que esto vaya adaptándose y no intentemos regular, porque en realidad en Chile también, si uno revisa, en el año pasado ya hablaba de teletrabajo en algunas personas del mundo político especialmente, se erizaban y decían, pero esto va a ser un problema para el trabajador y ponían una serie de obstáculos cuando hoy día estamos viendo que podemos hacer compatible para seguridad incluso y para flexibilidad del propio trabajador. Tema en desarrollo y yo creo que la tendencia es clara y ha sido tal vez uno de los beneficios de la pandemia. El llegar a ser un país sin billete de moneda, por supuesto que es yo creo que el norte. El que sea sin es un extremo, por supuesto, es un objetivo, es una tendencia en la que debemos buscar. En Chile todavía la transaccionalidad antes de esta crisis era en torno a algo más del 50-60% era con billete de moneda. Hay mucha transaccionalidad menor en la cual no se usaba otro medio. Y nos hemos encontrado que aunque eso es un problema, por supuesto, los bancos realmente nos encantaría que eso disminuyera fuertemente, pero aquí el punto es lograr que yo creo que tenemos tres cosas que son necesarias. Esto es una mesa de tres patas para poder lograrlo. Lo primero es tener una competencia muy importante en el sistema, de manera que a través de la competencia haya un desarrollo de productos específicos, de manera de que ahí logremos que efectivamente lleguemos con costos adecuados, lo más bajos posible, para que todas las personas tengan esa posibilidad. Lo segundo es que la tecnología nos acompañe, que nos permita hacer ese trabajo con seguridad. Y yo creo que ambos elementos están. Lo que nos falta, en Chile al menos, es una normativa y una leyes que sean compatibles con lo anterior. Lamentablemente, yo tengo que dar un par de ejemplos de iniciativas que ya son ley algunas, otras que han estado en el terreno de la conversación, en los cuales solamente vemos retroceso en este sentido. Por de pronto, en Chile, José María, debo decirte que, por ejemplo, el medio de pago más usado en años previos, que no se ha extinguido, que es el cheque, tiene un ámbito de responsabilidad entre las dos partes, la persona y el emisor, en este caso el banco, que es
compatible a un esquema de legalidad, que es lo que se llama la culpa leve, que si uno se mira lo que es hoy día, es una ley, el ámbito de responsabilidad en lo que son medios electrónicos y el emisor, encuentra que no es compatible, porque en uno caso nos quedamos con lo que se denomina culpa leve y en el otro nos fuimos a lo que se denomina culpa grave. Entonces tenemos una situación extraña en donde los medios de pago en Chile tienen dos ámbitos de responsabilidad. Eso, incluso uno diría, mira, lo que debiera hacer es que volver todo el mundo a los cheques. No lo vamos a hacer, pero realmente menciono porque es una ley que lo que hace es retroceder en este objetivo de alcanzar un país sin billete de moneda. Y el otro es que hay un conjunto de conversaciones habitualmente en el mundo legislativo que tienen que ver con cómo se hacen los cobros, y no pensando en poder extender la frontera de los medios de pago electrónicos, sino que únicamente viendo cómo se hacen los cobros. Mire, yo estoy feliz de que podamos hacer esas conversaciones de manera que protejamos al cliente, sí, pero no lo hagamos en términos de que hagamos imposible extender la frontera hacia el cliente que no lo tiene. Yo creo que ese es un gran tema, que esto va a ser solo un sueño en la medida que no tengamos esas tres patas, y a mí me falta una o me queda muy coja. Y termino diciendo, bueno, la industria post-pandemia, yo creo que a diferencia de las crisis previas, esta para los bancos es una crisis de riesgo de crédito. No es una crisis financiera. Y esperamos y estamos trabajando para que no lo sea, además, lo hemos conversado en estos minutos. Pero es un riesgo de crédito. Y compartiendo el objetivo de que ojalá podamos tener industrias más sustentables, que nos hagamos cargo de la crisis sanitaria desde el punto de vista de la producción, por supuesto. Yo creo que vamos a tener toda una forma de trabajar mucho más preocupada de cómo lo hacemos, de manera de que los virus, esto u otro, sean contenidos prontamente. Pero ciertamente, desde estrictamente el punto de vista de los bancos, esta es una crisis de riesgo de crédito. Y en ese sentido, creo que es posible que tengamos una mirada con más precaución en términos de cómo las empresas tienen respaldo, tienen liquidez, tienen una forma de enfrentar cualquier crisis que venga por delante. Muchas gracias, José Manuel. Tenemos muchas preguntas, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Pasó volando por lo interesante que fueron las presentaciones y la conversación, las preguntas y respuestas. Así que muchas gracias, José María, muchas gracias, José Manuel. Entiendo, José Manuel, que tú vas a dar unas palabras finales. Sí, le agradezco. Bueno, quiero nuevamente agradecer a José María Roldán y a Rodrigo Vergara por estar en esta conversación. Se nos fueron volando estos minutos. Les quiero agradecer a todos los que se pudieron conectar, poder vernos. Vamos a ver la manera de que, si quedaron muchas preguntas, vamos a ver la manera de responderlas directamente, a ver si tenemos algún contacto para hacer lo posible, y solamente dejarlos invitados para una futura sesión y agradecer su presencia en esta ocasión. Muchas gracias y buen día a todos, y buenas tardes, José María, a la distancia. Buenas tardes. Muchas gracias.